Creo que, de cualquier manera, la presentación remite a un trabajo importante en este Congreso, ya al final de la carrera, y en esta oportunidad, integrantes de APSA y amigos, dispusimos la posibilidad de hacer una presentación que abordara desde distintas experiencias problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, y cada uno dispuso de su tema, aún sabiendo que Hugo Dramicino, a mi izquierda, tiene una larga experiencia como profesional de la salud mental, también en el campo deportivo, entiendo. Hugo, en el campo deportivo, y además es miembro directivo de APSA en este momento, lo cual es una distinción y al mismo tiempo le pueden tirar con lo que quieran, ¿sí? La doctorando Alicia que estaba la amiga acá, Diana Altavilla, es la que nos cuida y evita que nosotros nos suicidemos. Tratando, ¿no? Bueno, es doctorando en la Universidad de El Salvador, en una tesis en el grupo del doctor Benjacarp, y tiene mucha experiencia en el tema de suicidio. Y yo me llamo Enrique Stein, soy médico psiquiatra, presido el capítulo de psicotrauma de APSA, y soy profesor consulto en el Comahue y tengo una cátedra de salud pública y adicciones. Bien, entonces vamos a empezar la presentación. Hugo dice que va a utilizar una tecnología moderna, el PaperPoint. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta mesa. También tengo muchos años atrás, cuando comencé en la psiquiatría, comencé con alcoholismo, en el Servicio Nacional de Alcoholismo del Borda. Así que siendo muy joven, quiero desmistificar algo como miembro también de la coordinación general de este Congreso, que he visto muchos valiosos trabajos presentados que se iniciaban, como Enrique es apenas un poco menos joven que yo, como que había que abrir a otras disciplinas, y esto en realidad en la década del 80 en el Servicio Nacional del Alcoholismo nosotros ya trabajábamos con una mirada interdisciplinaria, y yo trabajaba en una villa miseria de manera interdisciplinaria, es decir que esto no es nuevo. Lo que voy a decir quiero que lo tomen como algo absolutamente muy franco de mi parte. Esto que es mi PaperPoint es algo que quedó pendiente de un libro que acabo de presentar que se llama Psicoterapia Psicoanalítica Existencial, y quedó pendiente justamente el tema de las adicciones, y más o menos este es el bosquejo de lo que yo llamo una axiología iniciática como para presentar la problemática de la adicción. Y esta axiología quiere decir que presentaré algunos ejes. Obviamente, por la limitación del tiempo, no voy a profundizar los ejes, salvo que la mesa y ustedes, y haya tiempo, lo podamos hacer. Así que lo que quiero hacer es simplemente la presentación de los ejes. El primer eje es un eje de la lógica. La lógica establece que ante un diagnóstico de una complejidad, las respuestas a la solución van a ser complejas. Es decir, que si yo hago un buen diagnóstico y toda la problemática adictiva es un diagnóstico de alta complejidad, no puedo responder de una sola manera, porque si no, o fallé el diagnóstico o no voy a dar una respuesta satisfactoria. Es decir, que la respuesta es de complejidad. Eso nos obliga a salir de lo que se llama la posición binaria, o una cosa o la otra. Obviamente, uno puede decir, bueno, entre una cosa y otra, en el maniqueísmo nos ponemos en el punto medio. Ojo con el punto medio porque puede ser un punto muerto. Siempre el punto es la creatividad. Nunca lo binario, ni nunca quedar estacionado en un extremo del péndulo. No sé si sigo claro con el primer eje.
El segundo eje es un eje antropológico, histórico, social. Es muy distinto que uno hable de las experiencias chamánicas o las experiencias místicas o las experiencias de exploración natural del hombre hace 5.000 años atrás o en una población actual en estado de cierta vida natural, como se encuentran, y ustedes saben que hay poblaciones particularmente en la zona del Amazonas y en algunas zonas de Borneo que todavía uno encuentra que viven como vivíamos supuestamente nosotros hace unos 10.000 años atrás. Entonces, primero de todo, entender que, porque, bueno, no voy a dar alguna bibliografía, pero hay bibliografías que hablan del consumo de drogas en la actualidad como si fuera esta misma situación que se vivía illo tempore. Y no es lo mismo, porque nosotros tenemos algo que podemos tomarlo como un hito histórico, que es aproximadamente 1840, cuando se produce la Guerra del Opio. Y a partir de allí uno puede identificar en el proceso histórico que la historia cambia rotundamente. Cambia con la Primera Guerra Mundial, cambia con la síntesis de anfetaminas, a partir de laboratorios, cambia con el surrealismo, cambia absolutamente con la Segunda Guerra Mundial, cambia con algo que se lo tiro como una anécdota, con el terremoto de San Francisco, porque eso hizo que la gran comunidad china de San Francisco huyera hacia México. Y la comunidad china se traslada a Sinaloa y a Ciudad Juárez, y ahí comenzó la historia en México, que era simplemente la vieja historia del peyote y los cactus que provocaban efectos psicodélicos. Y es en Ciudad Juárez donde aparece, si mal no recuerdo, la Negra y el Pablote, dos mexicanos aliados a los chinos que comienzan el negocio mafioso del opio y de la marihuana. Es decir, estoy hablando de los inicios del narcotráfico y la asociación con la mafia ítalo-norteamericana con la ley seca. A partir de allí se instala lo que es el narcotráfico, que va de la mano de la narcopolítica, con Lázaro Cárdenas, presidente mexicano, un hombre realmente con ideas progresistas, pero que para llevar adelante sus ideas progresistas no encuentra mejor solución que aliarse con las primeras mafias mexicanas. Y ahí empieza el despelote, y si ustedes quieren, ya llega la narcopolítica al nivel de Nixon, cuando claramente identifica la marihuana como una lucha sin cuartel y contra el LSD para luchar contra el movimiento hippie, absolutamente pacifista, y contra los negros. De una forma sutil, más allá de que con esto no estoy, por las dudas, diciendo que la marihuana es algo beneplácito, digamos, para el ser humano. Pero bueno, no quiero olvidarme tampoco del ingreso de la narcopublicidad, que si ustedes ven películas de los 50 y los 60, no hay protagonistas ni extras que fumen. Es decir, fuman todos. Es decir, no hay ninguno que no fume, todos fuman, y también el vaso de whisky, ¿no? Bueno, la historia, con esto quiero decir, desde una perspectiva antropológica, histórica, social, es muy distinta si nosotros hablamos de una experiencia chamánica en una tribu de Borneo, de si estamos hablando de droga en la Villa 1114 en Buenos Aires. Esas son las diferencias. Después, voy por la Villa 1114 y entro al tercer eje axiológico, que es el eje psicosocial. No sé si alguno estuvo en el foro de apertura. He tenido la suerte de que muchos colegas me hayan felicitado por la intervención, porque nosotros estamos casi siempre hablando de los vulnerables. Y los vulnerables
en nuestra actividad, bienvenidos, porque los podemos recatar. El gran problema humanístico que tenemos son con los vulnerados, los que ya están en estado de sitio, en estado de hambre, en estado de sin salida. Ese es el gran desafío humanístico, político, asistencial. Es decir, cuando digo vulnerado, y creo que alguno habrá visto alguna imagen, no podemos llamar vulnerable a un niño de Etiopía que no tiene para tomar y toma pis de cabra. Eso es un vulnerado, y eso es lo que nos tiene que poner en estado de dolor, de angustia, no el vulnerable. Al vulnerable tenemos que trabajar y tenemos que ocuparnos. Con esto no quiero decir que no nos ocupemos de los vulnerados, pero es distinta la perspectiva que podemos tener. Y por último, el cuarto eje es el eje clínico. Tampoco tenemos que olvidarnos, digamos, de la psicopatología. Y cuando hablo de psicopatología, hablo desde clínica del sujeto. Y por eso les decía que no es porque estoy publicitando mi libro en psicoterapia psicoanalítica existencial, sino que yo hago dos miradas de la clínica, la mirada filosófica existencial del sujeto y aspectos psicodinámicos. Desde lo que podemos aportar de la clínica, desde el existencialismo, hay tres palabras que son fundamentales: el vacío, el desamparo y la desesperación. Son tres estadios que no están en las cartografías de los manuales diagnósticos y son situaciones que nosotros clínicamente debemos absolutamente saber interpretar. Desde una visión psicodinámica, sencillamente quiero decirles que encuentro cuatro categorías clínicas. Uno, los pacientes fetales. Son aquellos que son los más regresivos y que generalmente son los que viven drogados, muchas veces son los que se inyectan, son los que tienen realmente una necesidad de regreso al útero. Después están los pacientes que yo denomino como dérmicos, que necesitan una piel calentita que los dé un poquito de calor y que sirva para diferenciarlo un poco del otro. Después están los pacientes exploradores narcisistas, que una de las características del narcisismo es que el narcisista es aquel que en su discurso van a interpretar claramente que tiene una especie de seguro contra todo riesgo. Es el muchacho, por ejemplo, un ricachón que me decía: no, me compro una Ducati y yo llego a Rosario en 1 hora. ¿Escuchaste, Huguito? 1 hora. Esa expresión narcisista, si ustedes la analizan, no tiene riesgo de nada, pero no es porque es un suicida, es porque su narcisismo le genera que a él no le va a ocurrir nada, no pasa nada. Estos son también formas de drogadicción. Y después están absolutamente muy ligados también a los vulnerados, las formas de los muertos en vida. Hasta aquí mi posición fue simplemente hacer este recorrido axiológico. No, bueno, vamos a dejar pasar. Me pide el doctor que diga un poco más del trabajo, de mi trabajo. Me voy a centrar más en cómo surgió mi trabajo, por ahí eso es más interesante. Y me quedo con las palabras que recién el doctor refería respecto del vacío, la desesperanza y la desesperación, porque son ejes con el que desamparo, perdón, que seguramente ahora referiré cuando pase algo de lo que traje para mostrarles. La experiencia de trabajo después de muchos años en servicios de adolescencia con adolescentes marginales, en los 90, con intentos de suicidio, en aquellos momentos eran mucho más suaves que los que son ahora, de lo que aparece en la consulta ahora, pero me permitió hacia fines de los 90 y frente a fin del siglo y la crisis del 2001 y el incremento del índice de suicidios, tener una mirada tal vez particular, no solo desde la formación psicodinámica, sino desde la concepción justamente de no encasillar en un modelo diagnóstico de suicida, ¿sí?, a aquellos que venían con una serie de características, digamos, diversas,
y que eran fácilmente rotulados por colegas como suicidas y estigmatizados en una gran bolsa donde nadie quería atenderlos. Entonces el planteo era no intentar comprender cuál era hasta ese momento el modelo del proceso suicida, pero sobre todo salirnos de ese encasillamiento y pensar que en determinadas circunstancias, las catástrofes, por ejemplo, son unas, ese modelo de proceso es fácilmente reversible o transmutable y alguien puede pasar del estado 0, del proceso suicida, al estado 5. Y estar en un plan suicida o una decisión suicida. Entonces, no pensar al suicida como una psicopatología en sí, de hecho no lo es, no es una enfermedad, sino como una, en todo caso, cualidad del psiquismo en un estado en que esos tres ejes se ponen en juego y que cualquiera podemos estar en esa situación. En aquel momento surgió en la clínica de un colega que trabajaba con patologías psicosomáticas graves, la derivación de 3 pacientes con patologías dermatológicas graves y deteriorantes, invalidantes algunas, derivados por dermatólogos dentro del hospital, sobre los cuales habían hecho consultas psicológicas y tratamientos, algunos psicológicos, y que no habían tenido ningún efecto en su trastorno específico. La coincidencia da que estos pacientes tenían antecedentes familiares de suicidio, los 3, y en las primeras consultas surgió que algunos en los cuales había referido en sus consultas anteriores, en sus tratamientos anteriores, que esa particularidad, los terapeutas no habían indagado mucho más que considerarlo una situación traumática y encasillarlo dentro del estrés postraumático, más que otras. Y no habían indagado más que eso, dejando al tema para el paciente circunscripto a un hecho del pasado sin mucha relevancia que su impacto personal. La cuestión es que él empezó a trabajar en los 3 el tema, indagando, referían los 3 que para los terapeutas no había sido muy importante el hecho del suicidio, o había dicho, habrá sido muy duro esa situación, punto, quedó ahí. Entonces empezó a indagar sobre la historia, sobre eso, y dice, es la primera vez que puedo hablar de esto. La coincidencia hizo que unos meses más tarde los dermatólogos iban a buscarlo a ver qué había hecho, porque los pacientes que no, con tratamiento convencional médico, habían empezado a lograr grandes cambios. Entonces empezamos a indagar sobre las derivaciones de los suicidios. Y lo que nos encontramos, asombradamente, es que no había casi trabajos, y menos en clínica psicodinámica, sobre las derivaciones del suicidio, aun cuando la Organización Mundial de la Salud lo considera hoy uno de los 5 factores más altos de impulso al suicidio o de elevación de riesgo suicida. Si consideramos que ese tratamiento, digamos, de algo en la historia familiar, porque lo extendimos no solo a la familia, es decir, a tener antecedentes familiares, era para nosotros la familia de sangre, pero también la familiaridad, al estilo freudiano, de cualquier suicidio próximo, o sea, un compañero, un referente, no necesariamente estar directamente ligado en la presencia del acto, obviamente que la presencia de la situación y de la escena impacta mucho más, pero sí tener la conmoción afectiva que el suicidio de alguien próximo tenía, y no era atendido lo suficiente. Lo que veíamos a partir de eso es que no solo consultaban a aquellos que tenían alguna historia con suicidio previo, sino que referían que eso había cambiado su modo de mirar la vida y que veían que otros con situaciones de muerte próxima no elaboradas también derivaban en
trastornos diversos, por los cuales sí consultaban entre ellos adicciones, pero que dejaban larvado y oculto aquel motivo profundo que no revelaban ni siquiera en sus respectivas terapias. Entonces nos abocamos a trabajar eso, y para nuestro asombro era mucho más lo que nos llamaban para hacer intervenciones, sobre todo en colegios y en secundarios, porque el índice de suicidio adolescente crecía geométricamente. Y la población a la que nos dirigíamos era la más interesada en que no fuera un tema tabú y quedara silenciado, sino que fuera respetuosamente trabajado, no solo en el ámbito comunitario, sino en clínica, y que cuando consultaban en hospitales y con sus analistas pudieran hablar del tema con la apertura necesaria como para metabolizar aquello que les había dejado un impacto tal. Así que en realidad les quería transmitir la experiencia de estos 15 años. La tesis que estoy trabajando tiene que ver con el impacto en los allegados de un suicidio, las derivaciones y los efectos que tiene, sacarlo del tema del estrés postraumático y colocarlo en un lugar que tenga más que ver con cuál es la idea mortífera que se introduce a partir de algún hecho de muerte próximo, pero sobre todo del tema de muerte por mano propia, que rompe lo discursivo del paciente hasta ese momento. A ver si podemos abrirlo. Voy a tratar de pasar rápido un PowerPoint. Lo voy a hacer más rápido de lo común, en realidad, tratando de buscar alguna imagen que metafóricamente transmita lo que nos parece que la clínica, en la educación, en las intersecciones, en la red de trabajo, que como tema multifactorial tenemos que considerar, trabajar con los colegios, con los ámbitos legales. Hay que pensarlo, porque si no nos quedamos con un recorte de la situación. Los colegios derivan a la consulta hospitalaria o privada, y ahí quedan sesgados, separados de sí mismos, de todo lo que es una concepción integral del problema. Pasa la primera. Gracias. Esto es una técnica milenaria que, como ven, no sé si se llega a distinguir, en realidad cuando un objeto preciado se rompe, no se trata, como en el mundo occidental, de realizar una reparación de la cual no se noten los puntos de ruptura, sino que justamente los puntos de ruptura van a estar de alguna manera señalados con hilos de oro. O sea, hay algo de la cicatriz que en un sujeto se produce por los hechos de su vida que es necesario metabolizar al modo de que quede historizado y visible en su vida y lo lleve adelante para fortalecer sus mecanismos frente a lo que venga después. Es la que sigue. Entonces, tratando de salirme del encuadre, digamos, diagnóstico usual, traté de pensar que el mundo occidental intenta permanentemente reemplazar el objeto dañado y todos los daños que particularmente cada uno tengamos. Buscamos que el reemplazo sea tal que no se vean ni siquiera los intersticios de lo que nos deja. Entonces pensé que la cuestión no era reemplazar, sino reparar algo del objeto dañado. Y en esto de reemplazar, lo que veo que se presenta recurrentemente es las conductas evitativas, por exceso o por defecto. Hoy hablaban del tema de alguien con una marcada desafío hacia la vida,
Y yo me preguntaba cuánto de esa persona y de ese narcisismo encerrado en sí mismo no es una huida de algún tema mortífero que está dañando el interior seguramente. La cuestión es ir a ese punto. Entonces, por exceso, acciones que vehiculicen la tensión psíquica, el aglutinamiento social, los grupos aleatorios, no los grupos de pertenencia reales, y por defecto un adormecimiento de la situación en el aislamiento. Ahora, las conductas de reparación serían reparación del daño, metabolizar algo de lo intrapsíquico, construcción de nuevos paradigmas, que es una idea del mundo nueva. Nadie puede tener la idea del mundo después de un impacto importante en su propia vida, va a tener que reparar esa idea en una idea nueva que contenga la anterior. Y la socialización en grupos realmente continentes. Pasa a la siguiente. Entonces, los profesionales de salud mental nos encontramos en principio con personas que consultan en un proceso que puede ir desde el fantaseo con la idea de morir, la ideación suicida, hasta la determinación o empuje planificado del acto. Esta es una de las posibilidades. Pero es más frecuente, nos encontramos con individuos que llegan a consultas por distintos malestares, que refieren situaciones que no nos dejan precisar la envergadura y dimensión que para ellos tiene la muerte como recurso frente a la desesperación. Entonces nos encontramos que le consultan por enfermedades crónicas y o terminales, autolesiones cortantes, trastornos salud mentarios y consumos problemáticos. Nuestro mundo es, siempre lo ha sido, sostén, enigma y amenaza, dice Ben-Shahar en su libro, seguí. Y pensamos que entonces, si es sostén, enigma y amenaza, hay algo del dolor psíquico que representa una amenaza para el sujeto. ¿Cuáles serían las versiones de la amenaza en consumos problemáticos? Extrínsecas, la policial, la estigmática intrafamiliar, el ser rechazado dentro de la familia, no tener una familia continente. La estigmática social, tener una familia continente pero ser rechazado socialmente dentro del grupo de pertenencia. O las amenazas intrínsecas, que es el dolor psíquico insoportable de aquello que hay que encontrar, las raíces de este dolor es encontrar la clave para la recuperación. Es decir, si no vamos los profesionales y todos los profesionales en un sentido amplio a intentar indagar cuál es el verdadero dolor insoportable, nos vamos a encontrar que vamos siempre por la periferia. Entonces, sí, no es que no hay que tratar los consumos problemáticos, pero nos vamos a quedar en la superficie. Lo disruptivo es una situación o evento que por sus características intrínsecas implican una exigencia de trabajo impuesto al psiquismo más allá de lo que éste tolera. Esto es importante, obligándolo a recurrir a estrategias o procesos estabilizadores no siempre exitosos. Los consumos problemáticos son uno. Es decir, impacta en lo cotidiano, moviliza las defensas personales y colectivas, exige una metabolización psíquica del hecho, que es lo que muchas veces no termina ocurriendo, y aumenta o se reduce por efecto del entorno. Entonces tenemos que considerar que el entorno de ese sujeto, en su multiplicidad, va a ser parte de la reducción del problema. Sí. Este es un dibujo de una chica, unos años, el dibujo fue hecho 1 o 2 años después del suicidio de su mamá, cuando ella tenía 15 años. No me voy a explayar en el caso, pero es muy interesante y después al final va a haber un relato de ella muy precisa en lo que significaba hacer del hecho del suicidio de su madre otra cosa. Ella intentaba expresar el mundo en el que la había sumergido la situación, la escena. Su madre se había suicidado cortándose las venas en el baño de su casa, donde vivía con su único hermano luego del divorcio de los papás. Ha ocurrido el suicidio de la madre, nunca reconoce por qué no reconoce la razón, pero el padre los deja, tenía otra pareja, los deja viviendo, como ellos eran adolescentes, parece autoválidos, viviendo en la misma casa. Personas que tenían recursos económicos como para hacer psicoterapia, trasladarse, etcétera, etcétera. Siguiente. Los consumos problemáticos buscan una disminución del dolor psíquico, entonces se convierten en adormecimiento del dolor psíquico y distorsión del dolor psíquico, con autolesiones cortantes, que es mutar el dolor psíquico por dolor físico, conductas con contacto físico extremo, bullying, violencia, etcétera, que es lo que estamos viendo en los colegios.
Y actividades con alto riesgo físico, que es un poco lo que hoy se decía, ¿no? Es decir, personas que están buscando alguna actividad que simbólicamente o en el hecho real descargue algo de la acción específica que de alguna manera necesitan para bajar sus estados de ansiedad. Y el requerimiento del lazo social, pero que derivan en grupos de consumidores, grupos de pares que adhieren al paradigma de menos dolor, lo tenemos por todos lados, y los grupos de pares que adhieren al paradigma de más riesgo y más sobreesfuerzo, que en las clases sociales altas se ve clásicamente. Entonces, considerar la influencia de las coordenadas sociales que imponen la reducción hasta la anulación del dolor físico y o psíquico y distinguirlas del tratamiento médico del dolor. Creo que en el tema de consumos problemáticos hay que referirse. Estas son fotos. Esta chica, cuya mamá se suicidó, le habían regalado una cámara de fotos un tiempo antes del suicidio de la madre y empezó a sacar fotos luego del suicidio en esa soledad con su hermano de la casa en la que estaba. Tema que suponían era más un impulso al acto que una metabolización del acto, hasta que ella empezó a hablar sobre por qué sacaba esas fotos y con qué destino tenían. El dolor psíquico insoportable puede aparecer con estados de ansiedad mínimas. Ella no tenía un estado de ansiedad extremo, no llamaba la atención, no requería psicoterapia al padre. Estas son fotos que ella ponía, se sacaba a sí misma fotos, ¿sí? O con estados de ansiedad extremos. Este es otro paciente cuyo padre, también de 15 años, su padre se dispara, no en la casa, en su oficina, y él estaba con una situación de impulsividad, descarga. Si lo disruptivo era en el pasado lo extraordinario, estamos actualmente en un mundo en constante disruptividad, ¿sí? O lo que aparecen son nuevos modos de reemplazar. Lo que es una constante, me parece, es el reemplazo y no los nuevos modos de aparición. Reparar es una forma válida de metabolizar el dolor psíquico. Es una disminución adecuada del dolor psíquico, comprendiendo el enigma que el mismo dolor incluye, o sea, resignificarlo, incluir ese dolor en la historia personal en una magnitud factible de ser soportado, que es lo que la mayoría de los familiares dicen, algo que me permita vivir, que es historizarlo. Y un requerimiento adecuado del lazo social, incluirse en grupos de pares con intereses compartidos y diversos, valores que incluyan proyecto de vida y bases de convivencia que incluyan contar con el otro. Y no contar con el otro, que es lo que pasa en los grupos de consumidores. Construir con los pacientes, cualquiera sea, los profesionales, los docentes, los agentes de salud, etcétera, implica que el trabajo asistencial ginecoterapéutico, la clínica, los dispositivos de atención hospitalaria y privados, los abordajes grupales y dispositivos de sostén serán contemplados desde una visión integrativa del modelo donde las situaciones particulares y el relevamiento permanente de su eficacia sean el motor de la construcción de las estrategias de intervención. Debemos volver a estar integrados como, o sea, un equipo de trabajo no necesariamente es un equipo que trabaja en la misma zona geográfica. Considerar el equipo de trabajo con todos los referentes de una persona que está en consumo o lo que fuera, es trabajar en equipo, trabajar desde la concepción mental. Las conclusiones, y ya cierro, son de esta misma chica que creo que expresó con claridad qué es lo que ella supone debería proporcionarle tanto una terapia como algún modelo de vida futuro a partir del hecho. Y dice, volvemos a preguntarnos las cosas que creamos pensadas. Incluso llegamos a dudar de aquellas ideas que en realidad pensamos, pero necesitamos de esa vuelta para volver a confirmarlas. Hay algo del proyecto de vida anterior que se rompe y es necesario reconstruir con alguien. No te enojes con vos misma si te enfureces, me digo, es lógico. O sea, comprender el hecho y sus reacciones. ¿Cómo no vas a enfurecerte si te cambiaron la óptica de la visión, los paradigmas? Ya no son los de vida, si son los paradigmas de muerte como solución a los problemas, o de adormecimiento como solución a los problemas en los consumos problemáticos. Ahora debes mirar con nuevos ojos la vida y además incluir lo de tu vieja visión, seguís teniendo. A esto hablo de sintonizar, no sacarlo de su historia, sino dejarlo adentro de una forma que no implique un dolor insoportable. Pero todavía no sabes lo que vas a hacer y qué quitar y modificar. Ahí es donde está el punto de los profesionales y de todos en general. Incluirlos en saber que la mayoría necesita
ese acompañamiento para saber qué quitar y modificar, nada más. Bueno, gracias, Diana. Yo quiero comentar brevemente, no con un sentido narcisístico, sino decir de dónde viene la experiencia mía de trabajo en este campo. Yo desde el año 95 al 2005, 10 años, trabajé como médico psiquiatra del Servicio de Adicciones del Hospital Regional de Neuquén, donde fui a vivir en el año 90. Ahí trabajamos muchos años. Con el doctor Bonorino creamos una comunidad terapéutica que sigue todavía funcionando en Arroyito. Y desde el año 2011 tuve la oportunidad, requerido por el Ministerio de Defensa en función del trabajo con los veteranos de guerra, yo atiendo veteranos de Malvinas hace unos 30 y pico de años, incluirme, después de un breve concurso, en la tarea de ser el coordinador del equipo de salud mental. Catástrofes, ayuda humanitaria y misiones de paz del Ministerio de Defensa, y en ese ámbito justamente ayer hubo una presentación importante que venimos trabajando hace varios años respecto de cómo es el consumo de sustancias psicoactivas en un campo tan significativo y al mismo tiempo problemático como es el de las Fuerzas Armadas, donde si bien se ha demostrado por uno de los trabajos que presentó ayer una coronel médico, que es que el encuentro, digamos, de consumo de estupefacientes es una tasa de prevalencia del 3 al 4%, igual que la población común, no es lo mismo estar consumiendo en un ámbito donde se manejan armas, aviones, barcos, que en un club deportivo. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la presentación, creo que el Congreso, por una gran iniciativa de APSA, viene recorriendo es un debate abierto. Coincido con lo que decía Hugo de salir, me parece, de lo binario. Yo a veces digo que nos meten a veces en una situación dilemática. Esto se ve en todo, en política ni que hablar, ¿no? Si vos criticás a Macri sos kirchnerista y si hablas contra Kirchner sos macrista. Creo que es más compleja la realidad. No estoy haciendo con esto ningún posicionamiento, pero me parece que hay que salir de estos sofismas y por lo tanto tomar con franqueza lo que me parece que el propio Congreso va haciendo desde su inicio, ¿no? Y esta mesa se constituye también sobre la base de pensar en aportar elementos desde esto. Lo que yo voy a presentar, tengo otro lugar que es un lugar más académico. Yo soy consulto en la Universidad del Comahue, profesor consulto, y tengo la Cátedra de Libre Salud Pública y Adicciones desde hace 3-4 años. Y nuestro desarrollo tiene que ver con encuentros mensuales con gente que no son solamente de la universidad, sino que vienen de distintas localidades de la región, Neuquén, Río Negro, y por lo tanto también tratamos de acercar. Algunas son investigaciones directas, menores, pero al mismo tiempo un aporte desde el punto de vista de poder capacitarnos, mucha gente en este campo tan complejo, por un lado, y por el otro tan necesario. Yo no creo que fue menor detalle que en la presentación del Congreso, y en casi todos los lugares sabemos que muchos profesionales no están interesados por miedo, por no sé qué. En Neuquén estaba la esquizofrenia del Servicio de Salud Mental y el Servicio de Adicciones. Entonces venía la Guardia 1, ¿qué le pasó? Pisó un corcho, vaya adicciones. Simplemente para dar un esquematismo de esto. Yo lo que traigo es simplemente un aporte para el debate. Trato por lo menos de generar una condición de base científica para hablar de esto. Porque muchas veces uno se encuentra con el vecino, con la señora, con el estudiante y dice, bueno, sí, a mí me parece, porque el vecino me dijo, yo creo que... Tratemos de darle una seriedad, no deshumanizar, hacerla más científico, sino por el contrario, humanizarla en el sentido de darnos herramientas para darnos cuenta que estamos ante un problema muy serio y que en el contexto de lo que decía Hugo, que yo comparto absolutamente, los cambios dinámicos y procesales que se van dando en distintas etapas de la historia, ha sido para mí muy útil también poder escuchar esta parte del capítulo de tu libro que no está, o que va a estar seguramente, para darnos cuenta que precisamente el contexto histórico-social es fundamental para entender algunas cosas que pasan y por qué. Entonces, hay distintos puntos de debate. En este caso, yo tomé en otro lugar el tema mito-realidad y yo pongo acá cannabis medicinal, mito-realidad.
Posiblemente vaya a tener que leer, porque yo en general he sido duramente criticado porque pongo mucho texto, pero bueno, vamos a leer en voz alta en común y mirar a ver si podemos ir viendo. Y luego creo que vamos a tener un tiempo de debate. Trataré de hacerlo lo más corto posible. Fíjate, este es un comentario periodístico de un señor González que decía: como droga golpea el cuerpo. Voy a hablar particularmente de marihuana. Me parece que es un tema, más que nada, pensando en el término juvenil, y digamos en la droga que más ha crecido en el mundo, ¿no? Este señor dice: golpea el cuerpo hasta dejarlo noqueado, pero cuando se concibe como un remedio es capaz de paliar los efectos de enfermedades devastadoras, y entonces dice proponer conocer a fondo las dos caras opuestas. Este comentario periodístico, que yo respeto, sigue diciendo que para él el uso terapéutico de la marihuana, dice, si bien el abuso de la marihuana provoca efectos nocivos para la salud, también es capaz de ayudar a vivir mejor a determinadas personas. Aunque su uso terapéutico todavía es muy limitado en algunos países, se permite su prescripción médica como paliativo para enfermedades terminales y trastornos neuronales degenerativos. La clave de la marihuana terapéutica está en su composición, ya que contiene principalmente cannabidiol, que es la sustancia que potencia la capacidad analgésica de la planta. Los principales beneficios paliativos que se han atribuido a la marihuana terapéutica son: inhibe las náuseas y el vómito que padecen los enfermos de cáncer y SIDA que son sometidos a quimioterapia. Podría tener efecto paliativo en enfermedades como epilepsias refractarias, esclerosis múltiples, dolor de enfermos terminales. Todas estas apreciaciones en general son empíricas. Es como aquella mamá en la cátedra mía que en un momento dijo: yo tomo aceite de cannabis, me ayudó un poco porque yo tengo una epilepsia refractaria traumática, pero paso de paso un comentario, al lado de ella estaba sentada su hija y dice: yo concibo aceite de cannabis, después la pude ver, digamos, como paciente, pero mi hija que está acá al lado no quiero que consuma marihuana. Digo esto porque marca una diferencia importante. Por eso yo digo en relación con esto que es necesaria una mirada científica, que no es deshumanizada, como algunos pregonan, y por ello compartimos partes de un documento de dos investigadores argentinos. Nos ha sido muy útil para nuestra cátedra también tener invitados para poder compartir y pensar, y en este sentido tuvimos oportunidades, que nuestra cátedra estuvo en La Plata y conocimos ahí a estos dos profesores que tienen un trabajo muy importante. Yo recomiendo leerlo, lo pueden encontrar en la web. Marihuana medicinal, su potencial aplicación como medicamento en diversas patologías y los riesgos que entrañan su uso. Una revisión de Ferrari y Januzzi, son dos profesores de toxicología y ella es licenciada en química. Dicen ellos en este desarrollo, yo evidentemente tomo esta bibliografía y siempre digo, como decía, y citarlos, ¿no? Por supuesto. Decía el viejo Picasso que el problema no es copiar a otros, sino copiarse a sí mismo. Por lo tanto, yo copio a otros, pero cito quiénes son. Y cuando digo esto es mío, me hago cargo. Por mucho que se modifique su composición para que los efectos perjudiciales disminuyan, las sustancias nocivas siguen estando presentes. La marihuana tiene el deshonor de ser la sustancia ilegal más consumida del planeta. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, en la actualidad fuman marihuana entre 119 y 224 millones de personas de todo el mundo. La cifra parece desoladora, pero lo que es más si se tiene en cuenta que la edad media de inicio es de solo 15 años de edad. Ingerir esta sustancia tan temprano puede tener consecuencias irreversibles. Digo esto porque fíjense que salimos al encuentro de esta idea de la banalización del consumo, donde uno se encuentra hasta con profesionales, amigos, y ni que hablar de los chicos, que dicen: no, fumar marihuana es como comer chocolate. Un reciente estudio de King College de Londres, la Universidad de Duke de Estados Unidos y Nueva Zelanda, ha concluido que fumar porros en la adolescencia afecta el desarrollo del cerebro y deteriora las capacidades intelectuales a largo plazo. Ahora bien, ya venimos hablando de los efectos nocivos de la marihuana. No lo voy a desarrollar, lo hicimos en otro momento y para estudiarlo. Pero ¿son siempre terapéuticos y beneficiosos para la salud en ciertas enfermedades los principios activos de la marihuana? Lo que ya se va experimentando lo traigo acá. The American Epilepsy Society, que es una institución de alto prestigio mundial, no es insensible a la desesperación de los padres cuyos hijos tienen epilepsias graves resistentes al tratamiento convencional. Yo quiero decir con esto que inclusive he tenido oportunidades en algunos lugares, después voy a hablar de Neuquén, cuando hace 3 meses en Comodoro Rivadavia yo estaba dando clases en la universidad y
Poder Legislativo apruebe una ley de investigación del consumo terapéutico de cannabis. Y lo hizo sobre la base de la argumentación y la práctica de una mamá que estaba en la sesión. Y ella dijo que lo usaba, que le costaba $250 por bimestre, con lo cual en mi cálculo serían $1.500 por año, con lo cual, suponiendo que hubiera 1.000 epilepsias refractarias, implicarían $1,5 millones por año para el Estado, lo cual no es mucha plata, suponiendo que hubiera 1.000 epilepsias refractarias. Digo esto como un camino para pensar respecto de este criterio de por qué es posible utilizar el cannabis medicinal, pero con las referencias que sigo mencionando. Nuestros miembros, dice de la American Epilepsy Society, enfrentan todos los días en la clínica y están muy en síntoma con estas familias en la necesidad del uso compasivo y de nuevas terapias prometedoras en circunstancias apropiadas y controladas. Estamos, sin embargo, opuestos a la utilización de preparados artesanales, de compuestos no regulados de cannabis con contenido no verificado y elaborados por personas que no tienen experiencia en la producción farmacéutica. Estábamos en la Universidad de La Plata y cuando terminamos de conversar, una charla donde estuvo Ferrari, estuvo el padre Pepe y otros, el padre Pepe es el que trabaja en el tema de la dependencia, el episcopado, y se acerca una señora que es docente, me dice, tengo unos dolores permanentes acá, pero tengo una vecina que me proporciona, he venido tomando morfina, consumiendo morfina y ya no me calma, entonces tengo una vecina que me ofrece un producido, digamos, de aceite a partir, digamos, de la marihuana que tiene en su casa. ¿Qué le parece? Yo en realidad, primero no voy a ser quien le va a tratar de impedir que se pueda aliviar su dolor, pero nadie sabe bien exactamente qué marihuana es, qué compuestos tiene. Si vamos a ver eso, en muchas oportunidades hay distintas marihuanas, distintos mezclas, digamos, que se hacen, a veces vienen contaminadas, y por supuesto es una marihuana distinta a la que era antiguamente. Pero acá dicen ellos que prefieren evitar los compuestos con un contenido no verificado y elaborados por personas que no tienen experiencia en la producción farmacéutica. Es lo que está sucediendo actualmente en Colorado, Estados Unidos, porque se da siempre como paradigma en algunos lugares. Bueno, ¿cuál es la experiencia? En Colorado, Estados Unidos y otros estados de todo el condado que legalizaron el uso de productos de la marihuana medicinal. Fíjense ustedes estos datos, yo insisto, los tomamos como referencia para ver. En el estado de Colorado, la legalización del uso médico de marihuana empezó en los años 90 y tomó fuerza en la última década. Sin embargo, la mayor parte de los individuos que consiguen la receta son jóvenes entre 20 y 30 años, por lo que parece una forma de facilitar el acceso a la droga. Esto no lo digo yo, lo dice Nora Volkow. Nora Volkow es la directora de un instituto de Estados Unidos, quizás la persona que más sabe en el mundo de los temas relacionados con la marihuana y otras sustancias, y esto fue publicado en La Nación, y nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con ella en el Congreso Mundial de Psiquiatría en Madrid, y creo que es revelador de esto que estamos diciendo. No la conversación, sino la insistencia en que ella en La Nación, en este reportaje, dijo, estamos perdiendo la guerra, dijo, estamos perdiendo, que a veces entra en desesperación mucha gente que me dice, no podemos hacer nada. Yo creo que podemos hacer mucho. Ingerir esta sustancia tan temprano puede tener consecuencias irreversibles. El defecto tecnológico me hizo repetir, pero sigo ahora con esto. Diferente es el caso del tabaco, dice ya la Nora, que fue combatido con señalamientos sociales y tratado como una mala costumbre. El uso del tabaco disminuyó un 50% entre los jóvenes en los Estados Unidos. Con la marihuana hay que aplicar la misma estrategia que funciona con el tabaco, dice Volkow, que dice lo siguiente, entre el mercado del tabaco cercado y en disminución, parece buscarse un reemplazo que consolide ganancias a futuro. En resumen, simplemente no hay investigación clínica controlada para apoyar la adopción de una nueva legislación sobre el uso de cannabinoides en el tratamiento de la epilepsia como el estado de Pensilvania está considerando, porque otro estado, además de Colorado, está avanzando en la legalización. Los resultados anecdóticos de unas pocas familias en Colorado compartidos en los medios de comunicación no deben ser la base para la elaboración de leyes. Sin restar importancia al alivio de algunos síntomas que experimentan niños con epilepsias refractarias, con graves trastornos del desarrollo psicomotor, ¿acaso no podemos pensar que esos resultados pueden ser en nuestro país tan anecdóticos como los de otros países que están experimentando las mismas demandas mediáticas? En la actualidad,
los expertos en epilepsia no han informado sobre un tratamiento seguro y eficaz empleando marihuana, tampoco los efectos a largo plazo sobre el aprendizaje, la memoria y el comportamiento, especialmente en lactantes y niños pequeños. Porque este es un gran tema, las investigaciones de los medicamentos, bueno, que puede pasar a largo plazo. Desde ya estoy claro de que en muchas oportunidades claramente alivia el dolor y los cuadros de epilepsia, los cuadros de convulsión. Yo no estoy negando eso. Pero muchas veces uno piensa en lo que alivia el sufrimiento en ese momento, pero hay que pensar también en las consecuencias un poco a largo plazo. Desde ya teniendo en cuenta que son chicos con problemas muy grandes de su desarrollo neuromotor. Y creo que en ese sentido no es lo mismo pensar en la normalización de un chico normal o de desarrollo normal y otro que ya viene con un trastorno grave, digamos así, neurológico y neuropsíquico. Entonces aquí hay el Epidiolex en Estados Unidos. El Epidiolex es un aceite del 99% del cannabidiol, es decir, altamente purificado y valorado con patrones estándar, producido por la compañía farmacéutica para ser aplicado en casos de estudios compasivos. Yo quiero decir con esto que no estoy ajeno a la posibilidad que también el uso medicinal sea parte de la producción de un laboratorio que quiere ganar. Eso no. El punto es que muchos laboratorios producen sustancias, algunas las vamos a usar, otras no las vamos a usar. Pero me refiero, insistimos en el uso apropiado y la posibilidad del control médico y al mismo tiempo de la propia sustancia. El aceite de cannabis rico en cannabidiol son aceites, digo el cannabidiol porque hay dos grandes elementos, digamos, de marihuana, son el cannabidiol, que teóricamente está más vinculado a su resultado terapéutico, digamos, y el tetrahidrocannabinol, más relacionado con lo recreativo. El aceite de cannabis rico en cannabidiol son aceites obtenidos artesanalmente mediante procesos de extracción y purificación casera, cuya pureza está muy lejos de la obtenida por métodos avanzados en la industria farmacéutica. Los productos artesanales, se refiere a aquellos aceites obtenidos mediante extracción casera, corrientemente provistos en Colorado, no cumplen con la definición de la FDA de medicamento de uso compasivo. Porque hay contaminantes. Dice, para el tratamiento de la epilepsia de la variedad Charlotte, que es una variedad de epilepsia, contienen una proporción apreciable de cannabidiol, aunque impurificada por otros cannabinoides y posibles contaminantes, pesticidas, metales pesados, difíciles de analizar como trazas. Un estudio de observación realizado en el Hospital de Niños de Colorado y publicado en la edición de abril 2015 en la revista Epilepsia y Comportamiento encontró que los aceites artesanales altos en cannabidiol no dieron como resultado una reducción significativa en los ataques de epilepsia en la mayoría de los pacientes. En aquellos para quienes los padres informaron mejoras, esas mejoras no se asociaron con una mejoría en los electroencefalogramas, la prueba de oro estándar para el seguimiento de las personas con epilepsia. Bueno, esto personalmente es relativo. Yo estuve trabajando en Estados Unidos unos largos meses en un programa mundial que se llamaba Out of Shadows, fuera de las sombras. Digo esto porque hay un 30% de epilepsias que no están registrados electroencefalográficamente. Después voy a contar la interna entre los psiquiatras y los neurólogos, porque en realidad yo soy psiquiatra, no soy un neurólogo. Cuando me proponen quedarme a trabajar un año en Estados Unidos, se cruza, digamos, los neurólogos y dicen, no, ¿cómo un psiquiatra se va a ocupar de un problema neurológico como la epilepsia? Y ya el maestro Pillon, ¿saben quién es Pillon Rivera? Hace años dijo, cuando hablamos de epilepsia hablamos de enfermedad neuropsiquiátrica. Ya lo van reconociendo algunos neurólogos en el mundo que esto es así. Entonces, sigo. Por otro lado, fíjense este dato, yo no lo conocía, lo da Ferrari, que Ferrari estudió extensamente toda la bibliografía sobre cannabis. Dice, en el 13% de los casos examinados, voy terminando, con el uso del aceite presentando en algunos pacientes eventos adversos significativos. Estas no son las historias escuchadas en audiencias públicas o leídas en la prensa popular o en los canales de televisión. Por ejemplo, también se dice, factor importante para la esclerosis múltiple, un reciente estudio efectuado en 20 pacientes de esclerosis múltiple que fumaban cannabis para aliviar los síntomas versus 19 que no lo fumaban, está la cita, resultó en déficit cognitivo más extendido que se correlaciona con el volumen de tejido de las regiones subcortical, temporal medial y prefrontales. Voy terminando. Es necesario realizar investigaciones sobre las formas en que las políticas gubernamentales sobre la marihuana afectarían a la salud pública. Por ejemplo, en el ejemplo de Uruguay, acá hemos tenido oportunidad de escuchar a la gente de la Sociedad de Psiquiatría Uruguaya. En Uruguay aumentó el 5% el consumo. La sexta encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media encontró
que un 17% de jóvenes entre los 13 y los 17 años declaró haber consumido marihuana entre el 2013 y el 2014. Esto representa un incremento del 5% en la cantidad de jóvenes que ha consumido marihuana si se la compara con las cifras del 2011, que se ubica en el 12%. Suponiendo que esta relación inversa es causal, ¿habría una mayor permisividad cultural y de política social llevando a un aumento en el número de personas jóvenes que estén expuestas al cannabis en forma regular? Dice Volkov. La liberación con fines medicinales y recreacionales en el estado de Colorado, lejos de disminuir su uso, lo incrementó, siendo el estado de mayor consumo en los Estados Unidos un 15% superior al resto. Claro, si se evalúa el impacto en los trastornos cognitivos del aprendizaje, en la espermatogénesis y en otras cosas que produce el uso crónico de cannabis, evidentemente el aumento tiene importancia. Ahora, si uno dice que no tiene importancia el aumento, bueno, ¿qué importa que aumentó? Pero acá efectivamente aumentó un 15% superior al resto de los estados en Estados Unidos. En cuanto al debilitamiento del mercado negro, que era el otro gran argumento, por lo que se argumenta la liberación y la intervención gubernamental y legal lo neutralizará, lejos de ello en Colorado, un faltante de más del 40% de la producción estatal respecto de la demanda es suministrada por el mercado negro. Informe, digamos, de bien. Resumiendo, el cannabis se encuentra en una etapa inicial de estudio farmacológico, no cumpliendo al día de hoy las condiciones que se requieren como para cualquier otro medicamento, en la aplicación masiva en terapias y diversas dolencias o patologías. En algunas enfermedades, como epilepsias refractarias, aún se necesitan estudios más profundos que permitan valorar fehacientemente su eficacia y efectos secundarios, con el objeto de discernir el riesgo-beneficio en el esquema terapéutico. En estos casos, el efecto placebo suele ser relevante. Sin embargo, en los últimos estudios, en pacientes refractarios se efectuaron sin placebo. Voy a terminar con esto. Entonces la pregunta es ¿por qué una nueva ley? Si ya la implementación de un plan de investigación y de aplicación de uso compasivo podría plantearse a la luz de la norma que regía en el año 68, mediante la ley 1718 que contempla cantidades estrictamente necesarias para la investigación médica y científica, incluidos los experimentos clínicos, con estupefacientes que se realicen bajo vigilancia y fiscalización de la autoridad sanitaria. Yo quiero decir esto por lo siguiente. La provincia de Neuquén aprobó recientemente una ley de investigación del uso de cannabis medicinal. Artículo 1. Investíguese la importancia terapéutica de los cannabinoides. Artículo 2, artículo 3. Artículo 4. Investíguese la importancia del cannabinoide y del tetrahidrocannabinol con fines recreativos. Yo creo que esto no hay que ser demasiado lúcido para pensar que justamente usan de mala manera muchas veces la inmediatez y la necesidad del dolor de muchas más de resolver esto, hay todo un movimiento que implicaría, bueno, no solo mantener la posibilidad de conseguir el cannabis purificado y digamos, analizado por el ANMAT, sino la posibilidad de que del autocultivo sea justamente la razón para que uno se facilite el cultivo, digamos, en la casa. Y como yo digo, y le pregunto a cualquier madre, y le pregunté a la diputada provincial en Comodoro Rivadavia, si vos que tenés 4 hijos y tenés el chico menor tuyo con epilepsia refractaria y plantás la planta en tu casa, tus otros 3 hijos adolescentes en algún momento van a consumir marihuana. Entonces, por el beneficio de uno hay que ver si no estás perjudicando a los otros. Quiero terminar con esto para ver. Bueno, acá yo pongo lo del opio, no lo leo rápido. Si la morfina que viene del opio también podría pensarse en por qué no cultivar amapola en nuestra casa. Sin embargo, eso no está planteado. Digo, como. Bien, voy a terminar porque entonces lo que hay que hacer me parece a mí, encarar un plan, incursiones investigativas en este aspecto del cannabis, impondría a las autoridades nacionales pergeñar un plan serio y viable y en situación de controlar estricto para evitar desvíos del uso recreativo. Además, prever las inversiones que demandaría el estudio por parte del Estado y los protocolos éticos de investigación en caso de que el Parlamento decidiera autorizar el uso de cannabis con fines médicos e investigación. Bueno, esto lo escribí en el momento en que estaba aprobándose la ley. Por otro lado, la población vulnerable podría leer de esta liberación, si se aprobara la ley, digamos, de la legalización abierta del consumo, que el Estado acepta no solo su inocuidad, sino también su beneficio terapéutico, propiciando de algún modo el acceso al consumo de marihuana, cuyas consecuencias negativas se constatan a medida que se transcurren los años. Si bien estamos de acuerdo que el prohibicionismo no ha traído hasta hoy una solución a la problemática del consumo ilícito, tampoco la liberación del consumo ha solucionado el tema con indicadores agravantes en aquellos estados que liberaron el cannabis. Lo del Colorado ya lo dije. Los autores de esta revisión, termino con esto, y los científicos en general entienden la situación de muchos pacientes y familiares angustiados en búsqueda de una solución a las enfermedades que padecen, pero la ciencia no puede desvirtuar su sujeción por el método científico, ya que estaría exponiendo
justamente a los afectados y sus familias a resultados que con el tiempo devendrían en decepcionantes o bien creando otras patologías tan agonizantes como la que pretendieron repetir. Bueno, yo terminaba acá para poder dar lugar por lo menos algunos minutos al debate. ¿Preguntas? ¿Crítica feroz? Una pregunta, Enrique, muy buena tu exposición. Yo agregaría que los psiquiatras debemos leer también los viejos informes de Morodo Tours, que fue el primero que estudió el hashish, y ahí entenderíamos un poco más el tema del cannabis. Cuando vos dijiste marihuana como comer chocolate, ¿lo dijiste? ¿Cómo qué? Ah, sí. ¿Por qué lo dijiste? Sí. Perdón, lo dije porque fue una expresión de un colega en el Congreso, en una de las mesas, que dijo, algunos creen que, ¿te acuerdas? Me parece que acá el amigo Cornejo forma parte del Comité de Salud Mental conmigo, dijo, algunos chicos creen que fumar marihuana es lo mismo que comer chocolate. Comer chocolate es interesante, ¿no? Tiene además un factor... Porque los últimos estudios demuestran que el cacao... Sí. Exactamente, actúan sobre los receptores endocannabinoides, ¿no? Sí. Es decir... Pensé, lo yo lo interpreté así, no sé, ustedes quizás lo interpreten. Yo lo interpreté como la idea de que, no, yo te entiendo, lo que pasa que justamente ahora, digamos, justamente... Sé que hay investigaciones sobre eso, no las conozco realmente todavía. Yo promociono comer chocolate. Sí, yo también, sí. A veces es demasiado, ¿no? Una pregunta acá, señor. Puedo, ¿no? El tema de las palabras me parece que son muy adecuadas. En la exposición que estuvimos, que el doctor estuvo muy bien, muy brillante, y la del chocolate, yo le comentaba ayer al señor Coronel Fernández que en la Escuela de Instrucción Andina, ya en el año 79, una de las cosas que decía que no debíamos en el frío comer chocolate, no solamente porque hacía mal al hígado, comer mucho en exceso, sino que producía algo que no nos iba a sentar bien. No sabían qué, pero algo pasaba. La palabra, la que usted dijo de vulnerabilidad y vulnerados. En esta misma exposición, ponencia que tuvimos, alguien dijo que el narcotráfico era un gran negocio. Y yo digo que es un gran negociado, porque si no, tendríamos que soltar un buen negocio, habría que soltar a todos los que son narcotráficos, más, no sé, a todos aquellos que fueron corruptos y se llevaron moneda del Estado, tendríamos que decir, bueno, fue un buen negocio, y así. Por eso, el negociado me parece que es la palabra que es la que predominaría en este caso, ¿no? Y bueno, pero seamos prudentes en un congreso, por lo menos, porque no podemos decir que es un buen negocio. Claro. No, ninguna duda. Sí, por eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo hablo del valor de las palabras que a veces tiene y la interpretación que le puede dar uno y la interpretación que le puede dar otro. Porque lo del chocolate yo puedo interpretarlo como un caramelo, pero después cuando empezamos a indagar sobre la temática nos damos cuenta que es un poco más complejo, ¿no? Y lo último, esto me parece a mí, y me hizo acordar la doctora, y con mucho respeto, ¿no? Yo creo que las cosas definitivamente en este país ya no las tenemos que integrar más. Hay que integralidad. La integralidad es la palabra que predomina. Si nosotros seguimos integrando, hacemos temas, esto lo pienso yo, seguimos haciendo problemas matemáticos. La integralidad es un problema, me parece, social, y es ahí donde lo tenemos que apuntar. Gracias. Doctor, perdón. Señora. Lo último. No, deja a la señora acá. Bueno. Después me lo decís.
Señora. Bueno, buenos días, me gustaron las tres ponencias. Yo quería, como hace 30 años que trabajo en el Servicio de Salud Mental del Hospital Piñero, coordino el área de adicciones y una de las cuestiones que nosotros estamos notando es la vulnerabilidad social. Es decir, se produjeron cambios de código, sobre todo en la Villa 1114, digo. Parte de la cuestión tiene que ver con que la mayoría de las familias se sustentan con la venta de estupefacientes. Y es como una retroalimentación que hace muy difícil el abordaje. Y pensando lo que decía Diana, es decir, el concepto de vida dejó de tener al menos las instancias o lo paradigmático que puede ser para nosotros el concepto de vida. Es decir, ellos piensan que no van a llegar ni a los 30, ¿se entiende? Con lo cual, si no los matan, se matan, sí. Digo, en el doble juego, sí. Y aparece esto absolutamente naturalizado. Yo me preguntaba en la imagen, esto corrido, de la paciente que vos mostraste, la hija de la suicida, que aparecía toda tatuada, ¿no? Como que desde algún lugar había un registro, necesitaba registrar algo. Lo problemático con la población de vulnerabilidad social asistida es que no hay ninguna posibilidad de marca. No hay registro, hay una naturalización de la violencia, sí. Una naturalización de las adicciones. El tema del cannabis pasó a ser, hace 10 años, algunos padres preocupados consultaban por la ingesta porque sus hijos empezaban a fumar porro. Hoy la dimensión vienen por el Paco y hasta ahí. Sí. Es decir, entonces es como muy complejo el sentido, ¿no? Estamos naturalizando los suicidios adolescentes porque total no hay ninguna posibilidad de vida más allá de esa cuestión, naturalizando una vulnerabilidad social y como profesionales de la salud nosotros atendemos con botón de pánico debajo de los escritorios. Ajá. Digo, está la vulnerabilidad del profesional también. Sí. ¿Por qué? Porque esa violencia que forma parte de ese mundo, también se lleva al servicio de salud mental. Servicio de salud mental, farmacia, bueno. Y un hospital que tenía puertas abiertas, ahora está totalmente enrejado. Claro. Digo, es muy compleja la cuestión. Bueno, muchas gracias, igual. Muy bien. Creo que tenemos que ir terminando, ¿no? Yo quiero decir que, bueno, gracias Hugo, porque en realidad aprendemos siempre de Hugo, creativo. Bueno, Diana también, yo no sé, pero, así que creo que darle las gracias y seguimos en este amplio debate. El tema es practicarlo con franqueza y cuando hay que tomar definiciones hay que tomarlas, porque algunos esconden de palabras elusivas cosas que no quieren abordar y creo que hay que tener la valentía de poder hacerlo, ¿no? Y vos que trabajás en los servicios hace mucho tiempo, Alicia aquí en la universidad, nosotros donde podemos lo vamos haciendo, ¿no? Bueno, gracias a todos y esperemos que podamos regresar a cada uno de su lugar con alegría y sin demasiado alcohol. Con chocolate. Con chocolate, sí. Muy bien. Muy bien.